estar viendo Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Para nadie, o me imagino que todos hayamos estado familiarizados con lo que estuvo pasando en el mundo semanas atrás. En la guerra entre Israel, Irán, los misiles y todo eso. De hecho, a mi esposa le salieron como artículos o publicaciones más bien en las redes que decían tips para sobrevivir a una catástrofe nuclear. Entonces decía, bueno, el tip será orar a Dios, porque ya, ¿qué más vas a hacer? Ni modo. Y recuerdo uno que decía, guarde comida para 3 días. Y dice, bueno, porque ya después de 3 días vas a morir o algo así. El punto fue que yo no sé si tú te sentiste en algún momento un poco tenso, y más bien existieron muchas fake news también que decían, ya Rusia entró a la guerra, o ya China entró a la guerra. Y dije, bueno, ahora sí ya todo se va a acabar, se va a terminar. Hasta incluso encontré memes que no sé si los vieron, pero memes como de América y una línea y decían, es aquí arriba, y México es diferente, ¿no? Para que no perdieran el rumbo los misiles. No sé si les tocó ver esa imagen. El punto está que Santiago en esta porción del libro nos va a decir las causas de la guerra. Pero no solamente la causa de esa guerra ni de todas las que han pasado. Mis hermanos, hay conflictos y hay situaciones inevitablemente en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente esos conflictos que son macros, esos conflictos que tú dices, guerra entre países. No. Yo estoy muy seguro que alguna vez has experimentado conflictos en tu trabajo, por ejemplo. Que has querido obtener algo en tu trabajo, pero una promoción o un aumento, y de pronto hay algo que lo entorpece. Pero no solo en el trabajo, en las relaciones también, en las relaciones de amistad, en las relaciones interpersonales, en las relaciones incluso matrimoniales o en la familia, que a veces queremos algo, pero la persona que está al lado de nosotros no ve eso de la manera que tú, y por lo tanto hay un estorbo ahí. Y comienza un conflicto y comienza una pelea. Y si yo les dijera, ¿y qué tal en la iglesia? ¿Eso no sucede en la iglesia? Bueno, pues en la iglesia hay personas que sirven, hay personas que trabajan. La iglesia es una comunidad donde tenemos que relacionarnos unos con los otros. Y también es un lugar formado, y esas relaciones están formadas por familias. Y están formadas, somos la gran familia de Dios, y dentro de esa gran familia de Dios hay
representaciones de familias también. Entonces, no crean que la iglesia está exenta de estos conflictos. De hecho, si leemos Santiago más atentamente, Santiago primariamente no está pensando en una guerra entre dos países, no está pensando en un conflicto en un trabajo, no está pensando en un conflicto matrimonial, está pensando en conflictos que hay dentro de la iglesia. Conflictos entre los hermanos. Él no está hablando de conflictos fuera, él va a hablar de conflictos dentro. Pero él habla del conflicto y también nos dice cómo solucionarlo. O sea, no nos deja solamente con hay conflictos, sino cómo se pueden solucionar. Y eso es Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. Así que si quieres saber cómo solucionar los conflictos y las guerras en tu vida, un comercial, quédese hasta el final. Quédese conmigo hasta el final y al final vamos a ver. Mis hermanos, ya vimos en Santiago capítulo 3 que donde hay envidias y donde hay rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pero Santiago dice que cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos usando un tipo de sabiduría que no es la sabiduría celestial, no es la sabiduría que se desprende de la Biblia, del caminar con Dios. Es un tipo de sabiduría, que es diabólica, que es terrenal, que es el mundo. Santiago 1 comienza, ¿de dónde surgen las guerras? Esa palabra en griego es polemos, de donde viene la palabra de nosotros polémica. Guerras a una escala macro, a una escala como de países. ¿De dónde es que surgen esas guerras grandes? ¿Y de dónde es que surgen también los conflictos pequeños? Esa palabra es también un término militar, pero habla de como de escaramuzas, de conflicto entre dos personas solamente. ¿De dónde es que sale eso? No es precisamente de nuestras pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Cuando Santiago habla de pasiones, usa la palabra más común en ese momento. Esa palabra lo que significa es, no sale de nuestros deseos, o no sale de nuestro deleite, o no sale de lo que nosotros queremos hacer. Oye, ¿y cómo algo que nosotros queremos hacer puede convertirse en una lucha que termine en un conflicto? Mis hermanos, esta palabra puede significar el deseo de tener éxito. O sea, esta palabra puede ser, ¿de dónde sale? Salen del deseo probablemente de tener éxito. O incluso esta palabra pudiera significar el deseo de utilizar tus dones y tus talentos al servicio de la iglesia o al servicio de X. También puede ser el deseo básico de tener buenas relaciones, de una comida buena, del ocio. O sea, esta lucha o estos conflictos están relacionados directamente con nuestros deseos. Pastor, ¿y me está diciendo entonces que los deseos son malos? Que tenemos que vivir entonces una vida sin desear nada, sin anhelar nada. No, los deseos no son malos, evidentemente, pero, si hay un pero, no están mal los deseos siempre y cuando no vayan en contra de tres cosas, o en contra de una y las otras dos se derivan de esa. Están bien los deseos siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. O sea, el deseo de tener éxito, el deseo de servir, el deseo de ayudar, o el deseo de hacer lo que sea, de tú mejorar, de tú prosperar, de tú capacitarte y cada día ser mejor. O sea, no está mal siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, no vaya en contra o no veas un beneficio personal en eso, pero beneficiándote tú estás echando a un lado o dañando a terceros. Y siempre que eso resulte en bendición de parte de Dios para ti y para tu contexto, pues entonces son buenos deseos. Son buenos deseos. Pero ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué es lo que Santiago más adelante también va a hablar de eso? Imagínense que tú tengas el deseo y voy a atreverme a poner este ejemplo porque
Me imagino que no sea el caso, o al menos yo no lo conozco. Imagínate que tú tengas el deseo de predicar los domingos. ¿Cuántos tienen deseo de predicar el domingo? Oh, mi hermano, pues entonces yo no estoy en contra, ¿ok? Capacítese, seguimos capacitándonos y demás, y ahí lo hacemos. Pero ese deseo puede encontrar un estorbo, X. ¿Y ese estorbo quién es? El pastor que predica todos los domingos. Ok. Ese deseo comienza a frustrarse. Y como ese deseo comienza a frustrarse, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer? Bueno, pues voy a empezar y ya digo, estoy poniendo este ejemplo porque X, me imagino yo que no, y espero yo que no. Entonces empiezo de cierta manera, a menospreciar al pastor, empiezo a verlo no como una bendición para mi vida, o cuando digo pastor, digo X, el que esté aquí, sino más bien como alguien al que yo tengo que vencer, porque es un obstáculo para el deseo que yo tengo de bendecir a la gente de esa manera. Pero no piensen solamente en ese ejemplo, piensen en el ejemplo de, por ejemplo, la alabanza. Yo quiero tocar la guitarra. Pero una vez más el pastor está ahí en la guitarra, ahí, oye, que predique y toque y ¿qué onda con esto? Este hombre hay que desaparecerlo para yo ser feliz. Entonces, esos deseos son contra los que Santiago está en contra. Y mis hermanos, cuando nosotros tenemos deseos y esos deseos son frustrados por algo o alguien, ahí comienza una lucha dentro de nosotros. Ahí comienza una lucha que es esa que Santiago está diciendo que nos afecta a nosotros. Santiago sigue diciendo en el versículo 2, desean algo y no lo consiguen. O sea, hay un deseo de algo, pero no lo consigo y eso me frustra. Matan y sienten envidia. Mis hermanos, les recuerdo, Santiago le estaba hablando hace 2000 años a la iglesia, a los cristianos, a aquellos que habían sido salvos, a aquellos que ya habían experimentado el amor de Dios. No le estaba hablando a personas que eran no creyentes. Increíblemente le estaba hablando a la iglesia. Entonces dice, matan y sienten envidia. Y yo estoy seguro que tú y yo, o hay pocas personas que puedan ser acusados, o estadísticamente, comparado con todo el mundo, es menor la cantidad de personas que puedan ser acusadas de un asesinato físico. Pero recuerden lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que ya cuando odiamos a alguien o cuando miramos a alguien y pensamos mal de ese alguien y de cierta manera lo rechazamos y lo odiamos, es como si estuviéramos cometiendo un asesinato moral, al menos no físico, pero sí moral. Santiago está diciendo, te estorba, lo matas en tu mente y sientes envidia. Y aún así no puedes obtener lo que quieres. Santiago llama un tema muy importante y un tema muy sigiloso que puede escurrirse dentro de la iglesia, pero dentro de la familia, tiene sus muertos, como dice la palabra, tiene sus miles muertos, y es el tema de la envidia. Proverbios dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hay un pastor que comenta algo y yo lo parafraseo un poco y le añado algunas cosas sobre la envidia. Dice, la envidia es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja de la que disfruta el otro. O sea, cuando yo envidio a alguien, estoy envidiando y tengo resentimiento sobre algo que tiene otra persona que yo quiero tener, acompañada de un fuerte deseo de poseer la misma ventaja y en ocasiones que el otro no la posea. Pues no es solamente que yo quiero tener esto, sino que si yo puedo tenerlo, puede ir más allá. Si yo puedo tenerlo y que la otra persona no lo tenga, o que la otra persona esté por debajo de mí, yo sentirme superior, pues ahí voy a lograr mi objetivo. La envidia quiere tímidamente tener lo que el otro posee. O sea,
no lo dice así, no lo grita para que todo el mundo se entera, no, sí, tímidamente, sutilmente, ella hace su trabajo. La envidia es hipócrita. La envidia puede platicar contigo, puede compartir contigo, es astuta, es sutil. La envidia siempre está alcanzando, siempre está anhelando, siempre está entrecerrando los ojos, está meditando, diciendo cosas siniestras, dice el pastor. Se presenta como amiga en ocasiones y a veces como adversario cruel. Cuando ve que tiene el chance y la oportunidad de usurpar lo que la otra persona tiene, pues ahí llega la traición. La envidia es un adversario cruel cuando tiene la oportunidad de explotar una debilidad o de vencer. La envidia encuentra formas socialmente aceptables de expresar resentimiento personal. Encuentra la manera de, en Cuba diríamos, echarle tierra al otro. No sé si aquí se puede decir o se entiende así. De apañar al otro. Encuentra la manera de apañar a la persona envidiada y a la vez intenta que no se vea, porque quiere quedar bien. Intenta pasar desapercibida, pero siempre quiere dejar en claro que yo tengo algo mejor o igual a esa persona a la que se está mirando. Los griegos antiguos creían que la envidia, cuando una persona era envidiosa, eso era parte de las bilis, de un fluido que era negro en el cuerpo, y entonces ellos creían que esa envidia producía un color verde en el cuerpo. A lo mejor no sé si han escuchado la frase verde como la envidia, estás verde como la envidia. Pues es un monstruo verde en ese sentido. Y hay enfoques sutiles, por ejemplo el enfoque del pero. Puede ser que hayan comentarios de este tipo y que no se envidia, hayan comentarios objetivos, pero tú y yo sabemos a veces que en ocasiones hemos hecho este tipo de comentarios y sí ha tenido un poco de envidia. Por ejemplo, el enfoque del pero es cuando hablo de alguien y digo, oye, fulano es excelente doctor, pero qué carero es, qué caro es, no, ese hombre. O fulano como tiene conocimiento, tiene un conocimiento tremendo, pero qué aburrido es, no, yo prefiero a otro, y no es así. Cuando hay un pero, en ocasiones, ya te digo, a veces son comentarios objetivos de, mira, prefiero este porque, o escoge esta opción porque es mejor, pero a veces en el corazón, sí lo que hay es ese monstruo que se está apoderando. Otro, enfoque de la inversión, por ejemplo. Esos son nombres, etiquetas para poder identificarlo. Es cuando alguien hace algo, por ejemplo, imagínense a alguien que haga un regalo súper grande, súper bueno, y se levanta un comentario y empieza, ¿qué querrá? Ese quiere algo, ese quiere algo, por eso es que te dio eso, porque quiere congraciarse contigo. A lo mejor es verdad, no sé, pero a lo mejor es del lado de acá lo está diciendo porque se siente amenazado o algo más sutil. Imagínense que alguien se compre una casa y un carro nuevo. ¿Cómo ustedes lo verían? Pero puede ser que llegue el comentario y diga, un comentario muy espiritual, ¿cuántos misioneros pudieron haberse alimentado con ese dinero que se compró el carro y la casa? Hasta espiritualito me salió. ¿Por qué rompió ese perfume a los pies? ¿Para qué ese gasto? Ese dinero se pudiera haber aprovechado para los pobres. Comentario espiritual. Si es un comentario con envidia, finalmente lo que quiere llamar la atención es a que
él gasta para él mismo, pero yo sí soy espiritual. O sea, él tiene eso, pero yo pudiera ser más espiritual con ese recurso. Yo soy mejor. Entonces la envidia siempre busca equiparar o busca algo que lo ponga al nivel o lo ponga por encima del nivel de esa persona. O comparar. Oye, qué padre estuvo la alabanza hoy. Pero tenías que haber oído a Marcos Huy tocar esa canción. Ellos, ni modo. O, no sé, oye, qué bueno estuvo, no sé, tal cosa. Mira el césped de la iglesia. Como tuviera mucho césped. Mira el césped de la iglesia. Pero si tuviera la iglesia de la esquina, tiene césped, tiene flor, y tiene árbol, y tiene... Entonces, también eso es señal, o puede ser señal de la envidia. Y si vemos lo que ese monstruo hizo en la Biblia, por ejemplo, piensen en que la envidia vendió a José. La envidia lo vendió. La envidia llevó a David al exilio. Fue lo que Saúl hizo que, así que tú mataste a 10,000 y yo a 1,000, pues te voy a matar. La envidia arrojó a Daniel en el foso de los leones. La envidia sometió a juicio a Cristo. No fue por otra cosa, fue porque el pueblo se estaba yendo. Es una de las razones principales, humanamente hablando. El pueblo se estaba yendo con Cristo y los fariseos, ¿qué dijeron? Este hombre hay que matarlo. La envidia puso a juicio a Cristo. La envidia casi divide la iglesia de Corinto. Casi, le faltó poco. Me sorprende cómo Pablo empieza el capítulo 1 de su carta. Uno dice que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo y otros dicen que son de Cristo. Yo me someto a cada grupo y los de Cristo no se sometían a nadie. Yo soy de Cristo, yo no me someto ni a Pablo, ni a Apolo, ni a Pedro. En la palabra de Dios, gracias a Dios, cada ejemplo de eso termina con un final victorioso. Pero yo estoy seguro, hermano, que si alguna vez has sido dañado por la envidia, ya sea que de ti o hacia ti, has sufrido por eso. No sé, acá en Cuba conozco iglesias que se han dividido por problemas de envidia. Porque quieren algo y no se conforman con lo que el Señor les ha dado. Santiago, está diciendo que en esa condición no tenemos, deseamos, queremos que el estorbo salga, pero no pedimos. Cuando se está en esa situación, cuando se está luchando con ese tipo de lucha en el corazón, casi siempre instintivamente lo que hacemos es intentar solucionar la situación o que nuestro deseo se cumpla, pero por nuestra fuerza. Por nuestra fuerza. Queremos luchar con las armas que nosotros tenemos. Queremos luchar con la sabiduría que es del mundo, no con la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque hay algo dentro de nosotros que quiere el lugar o que quiere esa posición y quiere que la otra persona pierda. Es como si fuera una carrera en la que yo tengo que ganar. Pero aún así, dice también Santiago que cuando pedimos no recibimos en esa condición, porque pedimos con malas intenciones para satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos, deseos que a veces se pueden camuflajear. Voy al primer ejemplo otra vez, es que Señor, yo te estoy pidiendo que yo pueda predicar porque yo quiero hacerlo para bendecir a las personas. Eso es un buen motivo. Es un buen motivo. Pero si detrás de eso lo que sinceramente hay es que lo que tú quieres es estar aquí para que la gente te vean y cortarle la cabeza al que está aquí adelante, pues mis hermanos, y tristemente a veces pasa. Ya les digo, no tengo referencia de aquí, me imagino que aquí no, en otro lugar. Pero no puse el ejemplo del predicador, pero piensen en cualquier cosa. Por ejemplo, voy a sacarme a mí. Señor, yo quiero estar sirviendo en el café ahí. Yo quiero estar sirviendo en el café.
Pero Luis siempre está ahí, no, Señor, permite que, no sé, que le dé gripe, a ver si me dan el chance. Esos son ejemplos de oraciones hiperbólicas que yo me imagino que nadie ore así, pero nuestro corazón a veces puede ser tan sutil, mi hermano y mi hermana, tan sutil. No tienen porque no piden para satisfacer sus pasiones. Y en esta condición es que Santiago dice, oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien se quiere hacer amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuál es el proceder de un adúltero? ¿Cuál es el proceder? El adúltero aparenta para obtener o seguir obteniendo un beneficio que no quiere perder, pero su corazón y pasión está en otro lugar, no está ahí. Y noten, mi hermano, que Santiago, o Dios más bien, Dios no le llama adúlteros a los no creyentes. No te vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Dios llama adúlteros a aquellos que Él los llama a una relación con Él. Él llamó adúltero al pueblo de Israel, lo llamó adúltero. De hecho, el libro de Oseas es como Dios a través del profeta Oseas, que se casa con una mujer que le es infiel y que se prostituye. Es Dios diciendo, así mismo es Israel espiritualmente hablando conmigo, así mismo es adúltero. Pero gloria a Dios que el libro termina Oseas recogiendo a su esposa, y también eso simboliza que Dios también va a rescatar y va a redimir a su pueblo, ese pueblo que le fue infiel. Dios llama a su pueblo infiel en el Antiguo Testamento, y aquí Santiago está diciendo, cuando tú tienes esos deseos, y esos deseos que están distorsionando la voluntad de Dios, que no se conforman a la voluntad de Dios, que no se conforman, que tú quieres el bien para ti, o el que tú crees que es bien para ti, pero no te interesa dañar a otra persona, o incluso algo que tú crees que te va a bendecir, pero probablemente no, y a las demás personas tampoco. Cuando tenemos esos tipos de deseos, y no es tenerlos, sino perseguirlos, Dios está diciendo, oh, gente adúltera, no saben que eso, o sea, que si te alineas al mundo, al sistema de maldad, mundo ahí lo que significa es eso, no lo físico, sino al sistema de maldad que impera. Si te amoldas a como el mundo es, a como las estrategias del mundo es, al quítate tú para ponerme yo, al aplastar a las personas para yo estar arriba, si te amoldas a eso, estás siendo adúltero espiritualmente, porque estás siguiendo al mundo y me has dejado a mí, dice el Señor. Pero en el versículo 5 ya Santiago empieza a decir, ok, hay un problema. El problema puede ser esos deseos que están frustrados, y si te guías por el camino de la envidia, esa envidia te va a llevar muy mal, pero hay una solución. Hay una solución. Y empieza en el versículo 5. ¿Creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Mis hermanos, ese es un versículo, uno de los más difíciles de traducir de la palabra de Dios. De toda la Biblia, ese es uno de los más difíciles. Al menos, en primera dice, o creen que la Escritura dice, no hay una cita específica que haga referencia a ese versículo. Las personas o los escritores del Nuevo Testamento podían hacer referencia al Antiguo al menos de tres maneras. Una referencia literal. Te encuentras en los evangelios referencias quiere decir que en el Nuevo Testamento tú ves una cita y esa cita es literal al Antiguo Testamento. Por ejemplo, llamarán su nombre Emmanuel, está en Isaías y lo ves en un evangelio. Pero también podían hacer referencias parafraseando lo que decía el Antiguo Testamento. Lo encontramos en otras partes. Pero también hacían referencia al Antiguo Testamento. Si había una enseñanza, ellos podían tomar esa enseñanza, no literal, sino decían, como la Escritura dice. Y parece ser que ese es el caso de Santiago. ¿A qué Santiago está haciendo alusión aquí?
a que nuestro Dios es un Dios celoso. Al menos este versículo se puede entender de 4 maneras. De 4. Una, el espíritu humano que nos fue dado cuando Dios creó a Adán tiene mucha envidia. Y las otras 3, Dios tiene un intenso celo de que lo honremos con nuestro espíritu. El Espíritu de Dios dentro de nosotros está intensamente celoso de nuestra fidelidad. Y Dios tiene un intenso celo de que lo honremos mediante el Espíritu Santo que vive en nosotros. Esas son 3 ideas o 4 ideas que pueden desprenderse de ese versículo. Es un versículo muy difícil de interpretar, o de traducir. Pero hay algo que las últimas 3 tienen en común. Y la idea es esta: Dios te anhela de una forma celosa a que tú le seas fiel. Así como el Antiguo Testamento Dios quería la fidelidad del pueblo solamente para Él, así ahorita mismo Dios quiere que tú seas fiel solamente a Él. Pastor, pero entonces, ¿quiere decir que no le tengo que ser fiel a mi esposa? ¿Solamente a Dios? No, el problema es que si le eres fiel a Dios, híjole, vas a ser fiel en todas las otras áreas de tu vida. Y lo que Dios está llamando la atención también en el versículo 5 es que es a través de su Espíritu. O sea, en nuestra fuerza, si nosotros decidimos tener esta lucha en nuestra fuerza, si nosotros decidimos lidiar con todas las cosas malas que hay dentro de nosotros, en nuestra fuerza, puede ser que haya mecanismos que te alivien, que te calmen, que te hagan una persona socialmente aceptable o productiva, pero el veneno todavía va a estar en tu corazón. El veneno, el único que lo puede sacar es Dios, no hay de otra. Mi hermano y mi hermana, Dios quiere que le seamos fieles incondicionalmente. Y eso implica que Dios quiere que tú le des el control de tu vida incondicionalmente. Y tiene mucho que ver con nuestros deseos y pasiones. Imagínense que ustedes tienen a un pequeñín, a un niño pequeño o una niña, y les van a enseñar a manejar. Una niña de... ¿Cuándo una niña puede tomar un timón? En Cuba no hay muchos carros, así que tengo que preguntar, ¿cuándo puede tomar el timón un niño? ¿Mande? De 17 años de edad. Pero imagínate que, no sé, tú te sientes, tu niño te empieza, que quiero manejar desde 7 años, quiero manejar. Bueno, no vas a salir a la calle, o estás en tu terreno, no vas a salir del terreno, te sientas tú, pones a tu niño arriba de ti, le das el timón, pero tú controlas la palanca, los frenos, eso, y también tienes la mano puesta en el timón. Y tú vas moviendo el timón y el niño va haciendo así, y entonces el niño cree que va manejando, pero ¿quién es el que va manejando? ¿Usted? De esa misma manera, Dios quiere que tú le entregues, o parecido, Dios quiere que tú le entregues el control de tu vida. De esa manera. Que tú obres, que tú actúes, pero Dios quiere que podamos rendirnos. Fíjense, al principio, si van a Santiago capítulo 4, versículo 1, el problema no son los deseos. El problema son los deseos que luchan dentro de nosotros. Porque tú y yo estamos hechos, después de Génesis 3, hay algo dentro de nosotros, hay un chip integrado que es lucha por alcanzar lo que yo quiero, lucha para ser independiente, luchar para ser igual que Dios, luchar para yo ser el capitán de mi propio destino. Y cuando hay algo que obstaculiza eso, pues voy a luchar con uñas y dientes porque nada puede detenerme. Y eso es lo que nos hace daño. Y Dios, la solución que Dios da es: dame el control a mí. Dame el control a mí. Por eso que el versículo 6 dice: Él nos da mayor ayuda con su gracia. En otras versiones dice: Él nos da aún más gracia. Gracias porque gracias a pesar de que a veces nosotros somos cabeza dura, gracias a pesar de que a veces nosotros
obramos y fracasamos gracia a pesar y paciencia, a pesar de que sí podemos tener pensamientos negativos en contra de algo o alguien, incluso dentro de la iglesia. Pero nuestro Dios es tan bueno, mi hermano, es tan bueno y es tan paciente que Él da más gracia todavía. Y Él espera. ¿No te ha pasado en la vida que a veces has batallado con algo y has luchado y has querido empujarlo y te has pasado semanas, meses, días, años intentando que tu proyecto salga adelante y de pronto ese proyecto no sale? Dios te cierra la puerta. Y puede ser que nos pasemos mucho tiempo buscando algo. Y cuando no lo encontramos, y cuando nos rendimos entonces, y cuando decimos, Señor, haz lo que tú quieras. Entonces, Dios nos da lo que queríamos, a lo mejor no materialmente, pero Dios nos da lo que necesitábamos por otra vía, y no por esa, porque no era el plan de Dios. Y es lo que Dios quiere, mi hermano y mi hermana. Él nos da mayor gracia. Y este versículo, promesa, ley de vida, como tú quieras llamarle, me encanta. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a aquellos que dicen, yo soy y yo voy a hacer mi camino. Pero Él da gracia y da bendición a aquellos que se rinden a Dios, que rinden su camino a Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿te estás rindiendo a Dios en tu camino? ¿O tienes tu propio proyecto de vida independiente de Dios? ¿Has consultado con Dios qué es lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Y vas caminando por esa vía o vas caminando en tu propio proyecto? ¿Cuál es la solución que da Santiago? Sométanse a Dios. Sométanse a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El someterse a Dios es rendirse. Rendirse a Dios y decir, ok, Señor, voy a hacerlo a tu manera, voy a hacerlo a tu forma, ya no voy a caminar de esta manera. Ríndete a Dios. Resiste al diablo y Él huirá de ustedes. Y ahí no está haciendo, Santiago no está dando como un consejo o un tip para exorcizar ni nada de eso. Sino lo que está diciendo es que a la vez que nos sometemos a Dios, estamos dándole lugar al control de Dios y estamos quitando eso que hay en nuestro corazón que dice, yo voy a hacer mi camino, mi propio camino. Como Satanás hizo, voy a ser igual que Dios, quiero ser igual a Dios, quiero ser independiente. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Mi hermano, ¿cómo tú y yo podemos acercarnos a Dios? O antes de esa pregunta, ¿estás lejos de Dios? Acércate a Dios, Él lo ha prometido. Él lo ha prometido, Él se va a acercar a ti. Acércate tú a Él. Y entendemos que ya lo que hemos sido salvados, tenemos su Espíritu dentro de nosotros, estamos con Él, pero Santiago se está refiriendo al día a día, se está refiriendo a tomar decisiones junto con Dios, a caminar junto con Dios, a experimentar a Dios en el día a día. Y parte de experimentar a Dios día a día es lo que sigue más abajo. Pecadores, limpien vuestras manos. Lo que Santiago está diciendo es, dejen de hacer el mal. Purifiquen vuestros corazones, dejen de pensar el mal. La parte de ser miserable, llora, que vuestra risa se convierte en luto, está hablando de una actitud de arrepentimiento. Si estábamos lejos de Dios, pues acercarnos a Dios es una actitud de arrepentimiento. Es una actitud de un cambio de vida. El mensaje de Santiago es claro. En lugar de luchar por lo que nosotros creemos y necesitamos, pues tengamos fe y creamos en Él. Mi hermano y mi hermana, déjame hacerte una pregunta. Vamos a ver si recuerdan. Santiago capítulo 1. ¿Quién es el dador de todas las cosas buenas, de todas las bendiciones que proceden de lo alto? ¿Quién es? ¿Quién? Mande. Dios, el Padre. Dios es el dador de todo lo que tú tienes y de todo lo que yo tengo. Y mi pregunta es la siguiente.
¿Acaso crees que Dios no te va a dar todo lo bueno que tú necesites? ¿Acaso crees que tú necesitas buscarte por ti mismo sin depender de Dios lo que tú necesitas? O otra pregunta, ¿acaso crees que si Dios quisiera darte otra cosa, no te la dé a su tiempo o no te lo hubiera dado? El problema está cuando nosotros no nos conformamos. Cuando nosotros no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. En un sentido, conformarse está bien, está ok, conformarse con lo que Dios nos ha dado. En otro sentido, está bien querer avanzar, pero siempre las tres condiciones: querer avanzar y querer obtener, siempre y cuando no esté en contra de la voluntad de Dios, siempre y cuando no tengas que dañar a terceros por conseguir eso, y siempre y cuando sea de bendición para tu vida y para la vida de los que te rodean. Si están esas tres, pues adelante. Pero mi hermano, cuando tú quieras una bendición y tengas que pasarle por encima a alguien para obtenerla, ya eso no es una bendición. Ya eso no es una bendición. Mi hermano y mi hermana, una pregunta para nuestro corazón. ¿Alguna vez has luchado contra el monstruo verde de la envidia? ¿Alguna vez te has sentido apretado el corazón porque alguien está a 1 o 2 pasos por delante de ti en la carrera o está ganando impulso? La solución es sencilla. Debemos aprendernos a conformarnos con lo que Dios nos ha dado y pensando que Dios también tiene un plan para nosotros, porque el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida es muy diferente. Es muy diferente. A lo mejor el plan que Dios tiene para mi vida es estar aquí hasta que me muera. A lo mejor el plan que Dios tiene para tu vida, no sé, es que mañana seas millonario, viajes por el mundo y le sirvas. No sé, pero los planes que Dios tiene para la vida de nosotros son muy, muy, muy diferentes. No estés pensando en querer lo que el otro tiene. Filipenses dice 4:13, ¿alguien lo sabe lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben en qué momento Pablo lo dijo? En este versículo del 11 al 13. Ya con esto estoy terminando. No lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo he aprendido. He aprendido a tener abundancia, he aprendido a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. Mi hermano, disfruta las bendiciones que tienes de Dios. Disfruta las cosas que el Señor te ha dado. Él tiene un plan especial para tu vida. Una teología de TikTok rápidamente. Esto lo escuché de alguien que escuchó de teología de TikTok. Si hoy tuvieras las cosas por las que diste gracias en la mañana o por las que diste gracias ayer, ¿cuántas cosas tuvieras hoy? Si solo Dios te dejara con las cosas por las que diste gracias ayer, ¿qué tuvieras hoy? A veces nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha dado. A veces nuestro pensamiento es: me falta. Oye, todas las cosas que el Señor te ha dado, ¿estás contento por eso? ¿Le das gracias a Dios por eso? Cambia la perspectiva, cambia el chip. Y no solo eso, no solo lo que nos ha dado, tenemos la promesa y la esperanza de que Dios, mientras estemos en esta vida, nos va a seguir sustentando, nos va a seguir dando, nos va a seguir bendiciendo, y cuando pasemos de aquí para allá, vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, mi hermano, te animo y te exhorto. Otra de las curas contra la envidia, contra la guerra, contra los problemas: enfócate en las bendiciones que el Señor te ha dado. Y si Dios quiere algo para ti,
que tú estás anhelando en tu corazón, pero que ahorita no lo tienes, o que ahorita tienes la puerta cerrada, órale al Señor, confía y espera. Si es lo que Dios quiere, lo va a hacer. Si no es lo que Dios quiere, pues Él lo va a sacar de ti. Pero confía en Dios y ríndete a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar.